Listo. Un gusto, Slay. Vale. Bueno, nuestra estrategia de marketing digital con inteligencia artificial, pues va para que aprendamos a desarrollar las estrategias. Las estrategias suelen ser bien complejas y suelen ser una parte fundamental dentro del marketing digital. ¿Por qué? Porque, como ustedes verán, todas las empresas necesitan tener una estrategia, un enfoque que las lleve, que las dirija hacia dónde quieren ir, hacia dónde necesitan ir, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. Es importante por eso que cualquier marca, por muy pequeña que sea, cuente con una estrategia de marketing digital. Incluso ha ocurrido que personas que están emprendiendo dicen, pero ¿por qué tengo que trabajar una estrategia si apenas estoy iniciando? Justamente por eso, porque nosotros cuando iniciamos una marca nos trazamos unas metas, buscamos cumplir unos objetivos y todo eso tiene que estar pues parametrado de alguna forma que puede tener y sufrir cambios, por supuesto, va a tener que sufrir cambios y es algo completamente normal. La idea es que sí podamos ver cómo esos cambios o esos ajustes los podemos ir haciendo en el camino, para que de esa forma nosotros podamos medir y evaluar el impacto de lo que hemos diseñado al inicio. Veamos, ¿qué es una estrategia de marketing digital con IA? Bueno, una estrategia de marketing digital con inteligencia artificial va mucho más allá de una simple automatización de tareas rutinarias o incluso el uso de herramientas de generar contenido. Si bien en la clase anterior vimos el uso de ChatGPT, hoy lo vamos a volver a ver, porque en la clase anterior vimos todo el uso de ChatGPT para la generación de unos prompts. Pero ChatGPT no solamente nos genera prompts, ChatGPT nos puede ayudar a desarrollar estrategias de marketing digital con inteligencia artificial. Ojo, siempre y cuando haya una observación humana. ¿Por qué? Porque tal y como incluso lo comprobamos en la clase anterior, algunas veces ChatGPT nos tiende a dar cierta información que en este caso pues va a poder cambiar en cierto modo algo que está fuera de la realidad. Si recordaban, los que estuvieron en la clase anterior y los que no, que creo que pueden tener acceso a ver el video, pues en este caso deberían de ver y de fijarse muy bien que la inteligencia artificial nos decía que en este caso el tema del Amazonas nos daba un 20%. Pero cuando buscábamos y contrastábamos con una fuente real, nos decía que es entre un 11 y un 12%. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con este tipo de data, sí considero yo que es siempre bien importante que podamos corroborar o en otros casos, como hoy también les voy a mostrar, pues darle información, decirle esto es lo que yo tengo y esto es lo que quiero que tú hagas. Entonces, por ejemplo, se trata además de un enfoque integral que se convierte en el núcleo de todas las actividades de marketing porque ella nos va a permitir optimizar las campañas, además mejorar la segmentación del público. Cuando segmentamos, que también lo vamos a ver en una de las clases pues, posteriores, nosotros tenemos que ser bien precisos para, por ejemplo, yo quiero llegar directamente a Joan, a Sofía. Entonces, ¿cómo llego yo a ellos? Bueno, construyendo un buyer persona que me va a permitir a mí decir, ok, mi público objetivo cuenta con estas características. Mi público objetivo es aquel que le gusta, pues, no sé, usar iPhone de 12 al iPhone 16. Suelen conectarse entre las 9 de la noche y las 11 de la noche y luego entre las 9 de la mañana y 12 del mediodía. Y así, nos va dando una clase de, además, por ejemplo, no sé, les gusta pues leer revistas, les gusta pues comprar ropa para niños. Comprar ropa para niños, por ejemplo, incluso para niños de tal a tal edad. Entonces sí es bastante preciso y bastante específico y nos ayuda muchísimo porque nos permite nutrir todo lo que estamos desarrollando. Además de esto, predecir comportamientos futuros. En pocas palabras, la IA pues, nos va a permitir que las empresas puedan tomar decisiones mucho más informadas. Y ustedes dirán, pero por ejemplo, en mi caso, no sé, quizás son un emprendimiento, no estoy trabajando para una empresa, también es válido. Igual, pues, aun y cuando estén empezando, se van a convertir en una empresa. Y lo importante es que vayan mapeando todas estas características para poder incluirlas. El valor incluso de la inteligencia artificial radica en la capacidad de transformar el recorrido del cliente, que es aquello que también escuchamos como el Customer Journey, que va desde la captación inicial hasta la fidelización. Y ahí es donde recordemos que hay un embudo de marketing que se conoce como también lo conocemos como el funnel de ventas. Y el embudo tiene 3 etapas. Esas etapas pueden dividirse en lo que conocemos como reconocimiento, en la etapa de consideración y la etapa de fidelización, que es ya cuando finalmente incluso el cliente nos ha comprado.
En otras etapas se ve como atracción, interés, deseo y acción. Se puede trabajar, que es el modelo AIDA. Se puede trabajar de diferentes maneras. Lo importante es que todas se integren para que pueda, a través de la tecnología o a través de la inteligencia artificial, podamos pues irlas viendo a lo largo del proceso. Saludos María Alejandra y saludos Giselle. Somos del mismo lugar, estamos muy cerca. Acá, ¿por qué la IA debe formar parte de tu estrategia de marketing? ¿Por qué es importante que la hagamos pues muy cercana a nosotros la estrategia de marketing? Les decía, la estrategia de marketing es un brazo fundamental para todo lo que tiene que ver con el tema de la inteligencia de las empresas. Y la inteligencia artificial incluso nos va a ayudar a poder saltar los procesos que quizás nos demoraban, por ejemplo, anteriormente podríamos durar un equipo de marketing desarrollado por una directora de social media y un content manager más el director de diseño y un equipo de diseño. Te estoy hablando de que 4 personas para trabajar una estrategia de marketing, hoy vamos a ver un ejemplo de una estrategia de marketing, pues tenían que trabajar para desarrollar esta estrategia y podían demorar entre 1 a 2 semanas, más el tiempo que podía durar, por ejemplo, póngale 1 semana la parte de diseño. Resulta que ahora nosotros podemos optimizar todo este tiempo y en 1 semana podemos tener todo listo, incluyendo los diseños. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos permite ahorrarnos todos estos pasos de investigación, pues de ese dato exhaustivo que a veces buscamos, que con la inteligencia artificial podemos, como ya lo vimos en la clase pasada, agarrar un dato y simplemente ajustarlo a lo que alguna data específica nos esté diciendo. Entonces, de allí que nosotros podamos aportar a que esto se vaya integrando dentro de los departamentos. Y por supuesto, además, que nos impulsa la relevancia, la personalización. Van a haber algunos elementos esenciales que nos van a permitir cautivar definitivamente a la audiencia en un mercado que cada vez es más competitivo. ¿Y por qué el mercado se nos hace cada vez más competitivo? Resulta que, así como nosotros estamos aquí en esta sala discutiendo acerca de este tema, seguramente en otras salas también hay equipos que hablan acerca de lo mismo y de cómo la inteligencia artificial la pueden adaptar para poder avanzar con sus equipos. Entonces, de allí la importancia que todos sí, de todas maneras, pensemos de una forma mucho más creativa y siempre los invito a salir un poquito de la caja, a que se sientan hasta incómodos al momento de hacer algún contenido o de plantear algún desarrollo de algún material en estrategia de marketing digital, para que así puedan decir, oh, esta idea va a funcionar, por muy alocada que pueda parecer. Los principales beneficios de adoptar la inteligencia artificial son, primero, el aumento de la productividad. Como el ejemplo que les puse, antes entre 4 personas teníamos que desarrollar una estrategia y podíamos demorarnos más de 2 semanas. Ahora las capacidades pues, que ella tiene, que son muy similares a lo que nosotros podemos hacer como humanos, pues nos va a permitir a nosotros ir avanzando en el tiempo y poder completar determinadas tareas de marketing en forma mucho más eficaz. Incluimos incluso la realización de las campañas de marketing por correo electrónico o lo que conocemos también como mailing o email marketing. La generación de nuevos contenidos, que fue lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada, como publicaciones en redes sociales y blog, y la gestión, por supuesto, de esas consultas básicas de los clientes, lo que conocemos como un FAQ o un Q&A que podemos desarrollar para que así los clientes puedan tener una respuesta mucho más precisa. Seguramente les ha ocurrido que escriben a determinada tienda o emprendimiento, y en este caso o empresa, para consultar por un producto y pueden trabajar incluso hasta con un chatbot, que es lo más usual en la actualidad, y este chatbot les va a ir generando respuestas de acuerdo a las consultas que ustedes vayan haciendo. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que ustedes sienten que él no está dando la respuesta que ustedes buscan. Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que con inteligencia artificial nosotros podemos pensar qué me pregunta generalmente mi público. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo compro? ¿Dónde lo quiero? ¿A qué hora? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a demorar en llegar? Eh, si lo puedo ir a buscar yo mismo en tienda. Entonces, todas esas preguntas se las vaciamos nosotros a la inteligencia artificial y ella nos va a generar respuestas inmediatas con las que vamos a armar el FAT o el Q&A para que nosotros de esta forma podamos establecer esas preguntas básicas o consultas básicas que nos hacen los clientes y nos va a facilitar un montón el trabajo. Además, alinean la carga de trabajo de los equipos de marketing. Es lo que les decía. En lugar de dedicar tiempo a tareas básicas o repetitivas, como por ejemplo hacer un Q&A, que nos puede demorar mucho tiempo, porque implica que yo tenga que ponerme quizás a buscar en todas esas preguntas que ya tengo, en todas esas consultas que me han hecho los clientes. Yo simplemente le digo a ChatGPT que soy una empresa de tal y tal cosa, con tales características, que mi público objetivo es este, que me lance una lista de preguntas que generalmente me puede hacer mi público y que me dé inmediatamente las respuestas que suenen muy humanas, amicales y empáticas. Lo que vimos la vez pasada, amicales es sonar más amigables
que nos sonemos como unas personas pues que realmente estamos dispuestas a trabajar por ello y a entender la necesidad humana, a poder responder a esos puntos de dolor o a esos pain points que generalmente nuestros usuarios tienen. Y de allí que en algunos casos de marketing podamos mejorar incluso la forma en la que los profesionales realizan su trabajo. ¿Por qué? Porque puede que un profesional despierte ciertos pasos e incluso la inteligencia artificial sea capaz de decirte, pues, por ejemplo, la estructura de un plan de marketing. Vamos a encontrar que hay diferentes estructuras de planes de marketing o estrategias de marketing y que van adecuándose cada una según la necesidad del cliente. Podemos incluso quitar o agregar ciertos elementos según lo que nosotros vayamos considerando. Pero sí es importante que pues tengamos, por ejemplo, algunos básicos, que en un rato les voy a ir mostrando cuáles serían los básicos y cuáles son los que sí o sí debemos ir agregando a lo largo del tiempo para que podamos desarrollarlos. Otro punto importante dentro de es la mejora de las relaciones con los clientes. ¿Por qué la mejora de las relaciones con los clientes? Porque él nos brinda la información y las respuestas que necesitan saber, pues comunicándose justamente a través de los chatbots y entregándole un contenido relevante de forma automática. Más allá de que esa información pueda ser muy trivial o quizás algo muy lógico que nosotros diríamos, pero bueno, o sea, ya ahí lo dice, pues aún y cuando ahí lo dice, sabemos y nos pasa a nosotros mismos que pues nos pueden enviar una información y nos dicen, bueno, pero ya te lo respondí y nosotros sin embargo dice, ¿dónde me lo respondiste? Y volvemos a scrollear quizás dónde estaba la respuesta, ya, allí estaba la respuesta y pues simplemente nos lo saltamos. Entonces, por eso es importante que se agregue ese contenido muy relevante para que no se nos escape ningún detalle. Aumentando la eficacia además de los mensajes personalizados en función de los datos demográficos y el comportamiento del cliente. Por ejemplo, en este caso, pues me encuentro en Perú. La semana pasada alguien nos decía que pues estaba desde Paraguay y hoy, por ejemplo, nos comentan que están desde Venezuela y por allí seguramente también la otra vez nos comentaron que van de México, así que todo eso, entonces quiere decir que los mensajes se van a personalizar de acuerdo a las ubicaciones que cada uno de nosotros tengamos, incluso al comportamiento que tenemos. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, pues en data, pues sabemos que en el caso de Perú, más del 90% de los usuarios prefiere conectarse a Facebook y pasa más tiempo conectado a Facebook que en Instagram. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, sabemos que utilizan mucho más Instagram que Facebook. Entonces, de allí que podamos nosotros medir el comportamiento del cliente a través de la inteligencia artificial para poder sacar esta data. Conozco esta data porque la he tenido que estudiar a través de las noticias, de la información que me facilitan pues los portales que de verdad son verificados para ello. Pero la inteligencia artificial también me la puede facilitar. Claro, ojo, siempre y cuando tienen que validar y confirmar la información porque en algunos datos puede haber quizás algún cambio allí, algo que nosotros debamos poder encajar y mejorar para que esto pueda seguir avanzando. Por ejemplo, aquí nos dice Rancelina, saludos de República Dominicana, ¿ve? República Dominicana tiene otro tipo de comportamientos y de datos demográficos a los cuales pues la inteligencia artificial tiene que adaptarse y por eso es necesario que nosotros le digamos detalle a detalle. Recuerden, lo dije la semana pasada, mientras más información y mejor nosotros la alimentemos, más precisa y mejor respuesta ella nos va a ir dando. En el caso, acá dice que permitiendo a las empresas la comprensión de sus clientes, analizando automáticamente los datos y generando información valiosa como tendencias en las demandas o preferencias de los clientes. Y aquí que vamos con las tendencias. Por ejemplo, hay países donde suelen preferir, por ejemplo, el uso de imágenes estáticas o carruseles para captar determinada información. Pero resulta que ahora las tendencias nos dicen que en general, y se aplicaba mucho para lo que conocíamos como la generación de cristal, que pues solamente solían utilizar el formato video. ¿Qué pasa? Que ahora el formato video, ojo, además, valga la redundancia, en formato vertical, ya no lo vemos en horizontal, ya lo vemos incluso vertical. ¿Por qué? Porque suele utilizarse mucho el uso del celular. El celular es el de consumo, por eso lo conocemos como la versión pues que tiene que estar optimizada para mobile o versión para móviles. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a consumir más. Esto es una tendencia del mercado, esto es una preferencia del cliente. Y de allí que nosotros, como expertos, tenemos que saber para poder adaptar la estrategia justamente a eso. El marketing digital es un cambio constante, sí. De hecho, yo siempre he comentado algo que pues leí una vez por allí y me llamaba mucho la atención y me quedé con esa frase. El marketing digital es como la medicina. ¿Por qué? Porque el médico tiene que estudiar todos los días sale una nueva actualización, están en constantes cambios, una nueva medicina incluso que queda desfasada porque ya pues su uso puede estar dañando determinado órgano. Lo mismo pasa con el marketing digital. Si nosotros no vamos a salvar una vida, claro estamos,
pero tenemos que irnos adaptando a esos cambios y tenemos que estar en constante evolución, en constante lectura, porque si no nos vamos quedando atrás. Así que más allá de poder conocer la inteligencia artificial, sí o sí estamos obligados a conocer todo el mercado. Otra cosa y otro aspecto importante de los principales beneficios de adoptar la inteligencia artificial es el ROI mejorado o el ROI o retorno de inversión, como también se le conoce. Con las herramientas de guía, los profesionales de marketing pueden conocer fácilmente qué actividades son las más eficaces. Esa información que nos da y que se genera en tiempo real gracias a las integraciones de datos automatizados. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decirle, por ejemplo, que esta es mi cantidad de el día de hoy y el cliente me ha dicho que ha obtenido tanto en ventas. Entonces, ¿cómo saco el retorno de inversión? Si yo invertí, no sé, $100 en la campaña y pues he ganado $400, quiere decir que mi retorno de inversión son 300, porque de esos 400 tengo solo que restarle lo que invertí en la campaña y mi retorno de inversión van a ser los $300 que me va a decir la plataforma. Ella me lo puede decir y ciertamente lo sacamos así, súper fácil, pero decimos, pero eso tiene un porqué, un para qué es lo que ha pasado, cómo ha sido el comportamiento, desde cuántos leads han tenido que generarse para que yo pueda tener ese retorno de inversión. Entonces, toda esa data yo se la puedo lanzar a ChatGPT y él me lo entrega en un formato bien o en una base de datos que va a estar bien ordenada para que yo se la pueda entregar a mi cliente y entregarla de una forma mucho más fácil, que no me va a tomar además muchas horas. Se puede realizar análisis predictivos también que indique cuáles serán las tendencias futuras del comportamiento de los clientes. Con esa misma base de datos de los leads, quiere decir que si yo obtuve, no sé, 12 leads a un costo por lead de $2.62, no sé, estoy inventando en este momento, pues al una vez quiere decir que las condiciones futuras o las predicciones futuras me van a decir que si yo invierto tanto, pues de acuerdo al costo por lead que ya yo he tenido, pues la cantidad de clientes que debo tener será tanto y esto me va a permitir a mí un máximo rendimiento de toda la campaña. Además, es importante porque mejoramos la experiencia del cliente. Lo mencioné también anteriormente. El user experience, que es algo que van a escuchar pues, miles de veces, o la experiencia del usuario es fundamental, porque es como lo que estamos aquí. Si ustedes van entendiendo todo lo que yo les estoy planteando, si ustedes se sienten cómodos y se sienten acordes, eso es parte de la experiencia del usuario y eso es lo que a ustedes les va a decir que quieren seguir viendo la clase para poder terminarse de enterar todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Entonces, sí es muy importante que nosotros sí o sí podamos tener en cuenta cómo el ROI funciona dentro de las campañas de marketing digital. Ojo, siempre y cuando hagamos una evaluación. Por eso es fundamental el primer punto, la integración para saber cómo esa información nos puede dar data automatizada. Otro punto importante es la mejora en la toma de decisiones. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos un montón de información, podemos tener mucha información, pero realmente no sabemos qué hacer con ella o cómo ejecutarla. Entonces, cuando estos aprendizajes se dan, las decisiones de la estrategia de marketing nos pueden decir si nosotros estamos en el camino correcto o efectivamente nos vemos obligados a hacer cambios. Utilizando en este caso información y las tecnologías que nos vayan a permitir hacer hasta sugerencias sobre las actividades de marketing. Por ejemplo, resulta que tenemos una marca de venta de ropa para damas y niños, solamente para damas y niños. Y nosotros estábamos apuntando a un target de jóvenes de 18 a 30 años. Pero resulta que no considerábamos, por ejemplo, el target de 30 a más, que pues ya puede tener 2 o 3 hijos en adelante. Entonces resulta que pues nosotros tenemos que aquí hacer un ajuste porque es justamente eso. La actividad nos va diciendo que tenemos que ser más eficaces y podemos llegar a este público objetivo que no habíamos considerado, pero que resulta que nos puede generar un buen ROI y es importante allí. Además, pues tenemos que probar con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial para poder recopilar, analizar, pero sobre todo poder actuar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ustedes resulta que están realizando una campaña y vamos a poner que es una campaña en Meta. Y esa campaña en Meta les dice que pues su costo por lead está en $25. Y ustedes dicen, wow, o sea, un costo por lead de $25 en Meta es sumamente alto, a menos que sea una empresa sumamente nicho. Sin embargo, es muy alto el costo. Y pues, ¿qué será lo que está pasando? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A diario hay que revisar las campañas que nosotros desarrollamos o activamos en Meta para poder saber cuáles son las recomendaciones que le vamos a dar a nuestro cliente o cuáles son incluso las optimizaciones que le vamos a realizar a la plataforma. ¿Qué pasa aquí? ¿Para dónde vamos? Que si nosotros resulta que vamos haciendo este tipo de cambios, nosotros tenemos que ir viendo
que hay que actuar de manera inmediata. Nosotros no podemos decir que mi costo por lead está en $25 y yo voy a dejar que se consuma, no sé, los $500 y le digo al cliente, sí, es que yo me di cuenta que mi costo estaba en $25, pero no te avisé. O sea, tenemos nosotros que realmente poder avanzar y explicar allí con rapidez, ojo, si me está costando muchísimo el lead, yo tengo que hacer optimizaciones en la segmentación, hacer cambios, hacer ajustes que me permitan a mí bajar ese costo y llegar a un público más preciso, a menos, ojo, que el cliente me diga que mi costo por lead es de $25 y me han entrado, por ejemplo, 4 leads, pero resulta que esos 4 leads los ha convertido y cuando él vende el producto le cuesta más de $200. Entonces resulta que en 2 ventas aproximadamente ya él obtuvo el retorno de inversión. Por eso es que es importante que nosotros allí podamos actuar con rapidez. En la próxima clase incluso vamos a ver acerca de cómo podemos desarrollar allí las campañas en Meta. Isley nos pregunta, ¿cómo lograr ser convincente en marketing digital cuando hay grandes competencias en el ramo comercial? En mi caso, la sublimación y venta de uniformes escolares. Un buen punto. ¿Cuál es tu valor agregado? Eso es lo primero que tienes que preguntar. Todos tenemos un valor agregado diferencial de lo que puede hacer la competencia. Por ejemplo, ciertamente existen varias personas haciendo temas de sublimación, pues de uniformes escolares, de polos, de franelas, pues para el mercado. Entonces, ¿cuál es tu valor diferencial? Quizás la calidad de la tela, el producto, cómo tú entregas el producto, porque aunque no lo creas, y aquí vamos al punto que vimos anteriormente de experiencia del usuario, para el usuario va a ser fundamental que Islay les entrega un producto quizás envuelto en un papel especial que va pues a poder cubrir bien la tela de la ropa, que no se va a dañar, que quizás, por ejemplo, no le vas a entregar en una bolsa de plástico. Todos esos elementos, todos esos detalles hacen un valor diferencial. Entonces es allí donde tú tienes que revisar y ver cuál es el valor diferencial que tú tienes en referencia a todos los demás que están haciendo lo mismo para que tú puedas destacar y apalancarte de ese valor diferencial. Quizás, no sé, también los tiempos de entrega. Resulta que tú puedes entregar todo en un mismo día, mientras que los demás demoran 2, 3 días, demoran una semana. Entonces, de allí que tú vayas buscando cuál es tu valor diferencial y qué es lo que te hace única. Esto es un factor y por allí es donde hay que iniciar para poder desarrollar la estrategia. Ahora, ¿cómo implementar una estrategia de marketing digital con IA? Si bien ya vimos cuáles son las ventajas, ahora tenemos que ver cómo es que la vamos a implementar. ¿Y de qué va todo esto? Que implementarla nos puede parecer a veces un poco complicado, pero es más fácil de lo que ustedes creen. Solamente tenemos que estar enfocados en el cliente, entender la necesidad del cliente y siempre ponernos en los zapatos del otro. Si yo fuera el usuario, si yo fuera el consumidor, porque a veces nosotros mismos como vendedores pensamos en cómo me gustaría a mí vender mi producto, ya va, pero es que no es como te gusta a ti venderlo, es como el cliente quiere percibir, es cómo quiere el cliente recibir la información de ese producto. Eso es uno de los factores fundamentales que sí o sí vas a tener que tener allí. Primero, crear planes estratégicos. La utilización de la inteligencia artificial nos va a permitir redactar documentos de estrategia detallados que integren datos reales y nos guíen hacia la toma de decisiones accionables. Además, nos va a permitir simular diferentes resultados estratégicos. Podemos planificar escenarios. Esta es otra forma que se puede incluir dentro de una estrategia. Escenario 1, escenario 2 o escenario 3. Llamamos un escenario óptimo, un escenario regular y el escenario básico. Es decir, el óptimo es, o sea, el ideal, donde incluimos todo y nosotros pues ahí vamos a tener, no sé, el total del retorno de inversión a través de la campaña. El escenario pues medio, que es donde pues vamos a poder avanzar y vamos a tener que ir haciendo ajustes. Y el escenario básico, que es pues donde vamos a poder tener, por ejemplo, un retorno de inversión de pues el total de lo invertido más quizás un 20%. Ese es el escenario ya, el básico, el mínimo. Todos esos planteamientos de simulación de diferentes aspectos los podemos ver dentro de una estrategia. Y sobre todo mejorar la toma de decisiones, porque nosotros podemos analizar una cantidad de datos para descubrir oportunidades, y aquí podemos hacer incluso un FODA, podemos trabajar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para que nosotros podamos identificar de qué otra forma podemos abordar esta situación dentro de la estrategia. El impulso de la eficiencia y la productividad. Nos puede parecer un poco pues complicado allí también, pero aquí vamos a qué? A la automatización de la creación de contenido. Resulta que nosotros podemos decir que vamos a generar 12 piezas al mes y creamos unos drafts o borradores que vamos a ir creando para las redes sociales, para los blogs y por supuesto para los distintos materiales que vamos a entregar, incluso la publicidad externa o lo que llamamos como los medios tradicionales.
Esto nos permite liberar tiempo del equipo para que se concentre en partes más estratégicas, quizás en la parte más comercial, en la parte de ventas. Pues finalmente hablamos de la personalización de contenido a gran escala y cómo nosotros vamos a adaptar todos esos mensajes a mis diferentes buyer personas. Porque puede que, por ejemplo, no sé, Islay que nos pone su caso, puede que Islay tenga un público B2B, pero un público B2C, un público B2B porque ella, por ejemplo, un colegio completo le puede ir y comprar los uniformes escolares. Ese sería un B2B, ahí ella se está dirigiendo directamente a una empresa. Y puede ser un B2C porque ella simplemente, las mamás, algunas mamás de algunos colegios simplemente van y le dicen, este es el uniforme del colegio, le llevan una foto y esto es lo que yo quiero que tú me hagas. Ya no es en masa, ya no le está vendiendo a una empresa, le está vendiendo a un consumidor. El B2B es el business to business y el B2C es el business to consumer. Por eso lo trabajamos de esa forma. Hablamos de directamente al consumidor y directamente también a las empresas. Ella en este momento, Islay, es una empresa y le puede vender a otra empresa como puede ser el colegio, pero le puede vender a un consumidor como puede ser una mamá o un papá que está buscando un uniforme. Ya no estaríamos hablando de una cantidad, sino de un uniforme. Hablamos de la automatización de tareas rutinarias que pueden automatizar la interacción con clientes. Y es importante responder las consultas en tiempo real y guiarlos a lo largo del embudo de ventas. El embudo de ventas, repito, es lo que nosotros vemos literalmente como un embudito donde vemos la parte de el reconocimiento, la consideración y la conversión. Esas son las tres etapas fundamentales dentro de un funnel de ventas y nosotros tenemos que tenerlas muy mapeadas. El reconocimiento es todo lo que va a ir relacionado a que me conozcan mi marca, conozcan de qué trata, qué es lo que yo hago. La consideración pueden ser esos tips o beneficios al usar mi producto, cuál es mi valor diferencial, por qué tienen que comprarme. Y finalmente la conversión, ofertas, promociones, todo lo que tenga que ver con la venta pura y dura del producto. Así funcionan las tres etapas y son súper sencillas de llevar. El marketing unicanal. Cuando hablamos del marketing unicanal, nos vamos a referir a la integración y análisis de datos, a la optimización de la venta en diferentes canales, a la mejora del recorrido del cliente o a la mejora del customer journey y la información en tiempo real. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir recopilar datos. ¿Y dónde podemos recopilarlos? Podemos utilizar Google Analytics para rastrear todo el tema de las conversiones y para ver qué es la data que nosotros estamos recibiendo y cómo la estamos recibiendo, cómo la vamos a transmitir, de qué forma puedo yo transformar esa data. Listo, tengo la data. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esa data? Porque es lo que les mencionaba, pasa muchas ocasiones que algunas personas suelen recibir data, pero dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo la analizo? Y ahí es donde nosotros, pues que entendemos de marketing digital y podemos apoyarnos en la inteligencia artificial, la vamos y la vaciamos en ChatGPT o en Gemini o en Julius, que ya los hemos visto, y podemos decirle, oye, necesito que actúes como un experto en ventas y distribuyas toda esta información y me digas cómo podemos desarrollarla estratégicamente para mejorar mi marca de cara al 2025. Vamos a poner que ya estamos pensando en los objetivos que nos vamos a plantear para el 2025. Entonces, todo esto nosotros se lo podemos ir diciendo a ChatGPT y con la información que le vamos dando, él la va a desarrollar. El recorrido del cliente, desde que el cliente nos toca, desde que el cliente ve nuestro primer post y dónde se queda, llega hasta la compra. O el cliente simplemente ve, comenta o le da me gusta a mi post o comparte mi blog o me pregunta por el producto a través de WhatsApp. Ese puede ser el primer contacto. Nosotros tenemos que ver cuáles son esas oportunidades que vamos viendo en cada paso, dónde se queda el cliente, por eso es que llamamos el recorrido, y pues vemos de qué forma podemos optimizar y cuál ha sido la experiencia. Incluso podemos preguntarle a ChatGPT, entraron 20 clientes en el mes, de los cuales entraron 20 conversaciones a WhatsApp, de las cuales 3 se quedaron en la primera consulta, 4 en la etapa de ver los productos y, no sé, 10 se quedaron en la etapa de pagar y no terminaron de pagar. Entonces, dame las opciones para que yo pueda considerar dónde está la mejor experiencia para el cliente, cuál es la etapa que debo mejorar para conectar mejor con mi cliente. Y allí él nos puede desglosar un montón de información. Además de eso, le podemos pedir a través de herramientas como Adobe Analytics, que pueden monitorear la efectividad de las estrategias unicanal y, por supuesto, recibir sugerencias en tiempo real. Esto nos va a permitir, una vez más, poder ir haciendo los ajustes necesarios o los cambios necesarios para poder avanzar.
Finalmente tenemos la innovación estratégica. La innovación estratégica es la identificación de las nuevas tendencias. ¿Por qué es importante identificar las nuevas tendencias? Porque si no nos vamos a ir quedando atrás. Ahora vemos, por ejemplo, que antes la gente solía mucho consumir el video horizontal y el video horizontal donde pues nosotros estábamos simplemente hablando y no íbamos haciendo ningún cambio. Ahora el video debe ser en formato vertical y además tiene que estar completamente subtitulado porque seguramente les pasa que quizás están en una reunión de trabajo, les parece un poco aburrido, y entonces están scrolleando por allí en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en Twitter, en todos, entonces ven el video y lo van a ver en silencio y van simplemente leyendo los subtítulos. Esto puede pasar muchísimo, es más común de lo que ustedes creen. Por eso ahora, pues las tendencias van y apuntan a que los videos tienen que ser subtitulados y pues quizás a veces hasta sin música para que las personas puedan quedarse allí más rápido y por supuesto consumir todo el video, que es lo más importante. El apoyo a la innovación, porque es rastrear las actividades de los competidores y analizar reseñas de clientes para descubrir brechas del mercado y las oportunidades de innovación. ¿Por qué? Porque aquí pues sabemos que las reseñas de los clientes, recuerden que son esa valoración de las 4 o 5 estrellitas que nos van dejando, pues en Facebook también ocurre, pues en Instagram en la parte de shop también nos dejan pues sus comentarios y todas estas valoraciones ahora se suman mucho a Google. Y es importante considerar el famoso Google My Business. ¿Por qué? Porque Google My Business nos dice cómo está justamente mi negocio, cuáles son pues las características que tiene mi negocio. Y es importante que nosotros podamos irlas haciendo allí. La generación de soluciones creativas, que son para los brainstorming creativos, pues en este caso incluso sugiriéndote ángulos o temas de campaña que podrían resonar con tu audiencia. Por ejemplo, resulta que mi audiencia, vamos a poner la venta que mencionamos hace rato de ropa para damas y niños. Entonces, ahora, por ejemplo, temas de campaña, vamos de cara ya empezando la campaña de diciembre, por supuesto, donde, por ejemplo, las que son mamás pueden vestirse igual que sus niñas, papás, en este caso, las mamás pueden adornar, llevar una camiseta o un polo igual que sus hijos, y así ir jugando con campañas que puedan resonar con mi audiencia particularmente, para que así, pues, podamos ir avanzando. Por ejemplo, el caso de Islet, que nos pone sus uniformes escolares, que no termines el año sin haber comprado los uniformes escolares de tus hijos. Entonces ella puede ir lanzando una campaña acerca de eso. La idea es que podamos ir pues dando todo lo que tenga que ver la parte creativa y por supuesto que vaya a enganchar con mi público y que además me genere ventas, porque al final ese es el punto pues importante de toda la pirámide o de todo el panel de ventas, llegar a generar pues esa venta y ese cierre o esa conversión que pues nos pueda dar el retorno que esperamos. Ahora, veamos un ejemplo de una estrategia desarrollada con IA. Esta es una estrategia para una marca, no vamos a decir el nombre de la marca, pero es un instituto pues que vende cursos de gastronomía, vende cursos de brasas y parrillas. Su fuerte es la gastronomía. Ese de hecho es el programa, no es un curso, es un programa en el que salen como chefs reconocidos, porque bueno, además tiene un aval internacional. Pues y después de este tienen uno de bartender y uno de barista, además de los cursos de brasas y parrillas. ¿Qué hicimos para esta estrategia? Creamos primero los antecedentes del rubro, los objetivos digitales, el diagnóstico de la marca, actual de la marca, las tendencias y oportunidades en redes sociales, el benchmark, los ejes temáticos, la propuesta de línea gráfica y por supuesto nuestro plan de medios. Y aquí voy. Esto debería de ser en gran parte lo que debería tener una estrategia a full. Pero, ¿qué pasa? Que también podemos ver pues una estrategia que puede ser mucho más sencilla y no nos interesa conocer los antecedentes del rubro, ni tampoco, pues, por ejemplo, el diagnóstico actual tiene que tener las tendencias y oportunidades en redes sociales. Nos interesan los objetivos digitales para saber cuáles son esos objetivos que yo me voy a plantear. Nos interesan el diagnóstico actual de la marca, porque sí o sí tengo que tener un diagnóstico actual de la marca, si no, pues voy a andar perdida. Ajá. Entonces, y por supuesto, quizás algunos me dirán, mi benchmark aún no lo sé porque no lo tengo mapeado. Entonces, bueno, de ahí que nosotros podamos ir avanzando y pues estamos pues quedando dentro de lo que va a necesitar. Incluso podemos dejar a un lado eh, la propuesta de línea gráfica porque quizás en el momento no tenemos con quién desarrollarla. Y así podemos ir avanzando. El plan de medios también, porque quizás en este momento no van a tener para invertir, pero sí o sí, pues van a tener que poder considerarlo por lo menos a futuro.
Veamos un poco. Ahora vamos a ver parte por parte. ¿Qué encontramos? Ya les mencioné que su parte fundamental y su fuerte es el rubro educativo gastronómico. Entonces tenemos que dentro de los antecedentes vemos que hay una diversidad cultural y que en este caso estudiar esta disciplina gastronómica nos abre las posibilidades de explorar las cocinas del mundo, aprender sobre alimentos, técnicas culinarias, la historia y las costumbres que definen a cada región. Fíjense que esta parte en particular incluso aplica para todos los países que puedan estar acá. ¿Por qué? Porque si ustedes van a estudiar gastronomía, podemos decir que nosotros podemos, donde sea que estudiemos gastronomía, cada país es único con su gastronomía y hay algo que la enriquece por ello. Entonces, a donde yo vaya, que aprenda gastronomía, puedo aplicar las características propias de las comidas o de lo que yo pueda preparar dentro de mi país y también de lo que vaya a preparar o aprender en otros países, para otros países, porque hablamos de cocina internacional porque ellos se dedican a eso. El rubro gastronómico va de todo. En este caso, para esta institución, ellos trabajan en la parte de gastronomía en todos los aspectos, no solo en la parte local, sino en la parte en la cocina internacional. Las oportunidades de carrera global, porque los conocimientos activos en este caso se aprecian en todo el mundo, lo que le permite a los graduados de este instituto trabajar en diversos entornos. Por supuesto, el destino culinario. Estudiar en este caso gastronomía en Perú es una excelente opción, no solo por la calidad de sus institutos educativos, sino también porque Perú es uno de los mejores destinos culinarios del mundo. Entonces, si aprendes cocina en el Perú, vas a ser capaz de cocinar en cualquier parte del mundo. De allí va que ellos impulsen esa parte. En datos, tenemos que, además de los antecedentes anteriores, tenemos que, y esto es muy importante, el sabor, apariencia y aroma. Quienes estudian, en este caso, gastronomía, tienen que aprender que el 55% de los consumidores peruanos asegura que los alimentos que tienen buen aspecto son sabrosos. Muchos dirán, no todo el tiempo es así, sí, pero esto es algo que como consumidores pueden tener en mente. El 53% revela que el aroma es otro factor relevante al momento de comprar productos de esta industria. Es decir, si ustedes sienten que algo tiene muy buen olor, van a decir, seguro que sabe delicioso. Sí, sabemos que también no puede ser así, que puede pasar lo contrario, pero es lo que está asociado a la psiquis del usuario. Y ojo, aquí vamos a un comportamiento generalizado del usuario que nos va a servir a nosotros al momento de segmentar o de crear nuestro buyer persona. Hablamos del crecimiento del mercado pastelero y de que en este caso, porque ellos también se dedican a la parte de panadería y pastelería, pues el mercado pastelero creció significativamente en 2023 y se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3.30% entre 2024 y 2032. Quiere decir que las oportunidades para este tipo de mercado o para el que estudia este tipo de carrera van a seguir en aumento. Oportunidades de mercado en el caso de los baristas. En todo el Perú existen 1.378 marcas de servicios relacionadas con el café. Quiere decir que hay más oportunidades. Si tú estudias barista, pues tienes más oportunidad de poder desarrollarte y trabajar dentro del mercado. Así que este factor es fundamental. Ahora bien, veamos cuáles son los objetivos digitales que tiene la marca. Primero, el posicionamiento digital, que va desde incrementar el conocimiento de la marca a través de contenidos que reflejan el valor diferencial, y aquí en el valor diferencial entra, por ejemplo, que este tipo de instituto tiene un restaurante que le permite a los graduados o a los posibles graduados hacer las pasantías dentro del restaurante, trabajar en él y poder pues agregar allí ese valor diferencial. Es el único dentro de la región donde se encuentra que ofrece este valor diferencial en comparación a la competencia que no lo tiene. Otro posicionamiento digital, otro objetivo digital que ellos buscan es impulsar el crecimiento de la comunidad en Instagram. Ellos están muy bien posicionados en Facebook y en el caso de TikTok, pero en Instagram lamentablemente no tienen muy buen posicionamiento. ¿Y qué pasa? Que la mayor parte de su público se encuentra en esta plataforma. Y ustedes me dirán, ¿y por qué se encuentra en esta plataforma? Bueno, ya lo vamos a ver por qué. Por un tema de edades. Finalmente, implementar prácticas de influencer marketing para crear contenido de branding y campañas. Cuando hablamos de contenido de branding, para quienes no lo saben, el contenido de branding es el contenido de marca. Brand es lo que está relacionado a la marca. Entonces, es todo aquello que vaya a hablar acerca de quién es el instituto, cómo es el instituto, cuántos años tiene el instituto, cuáles son los destacados del instituto, todos esos elementos que vayan a permitir que el instituto destaque o el valor diferencial por encima de la competencia. Y por supuesto, cuando hablamos de campañas, son campañas muy puntuales y directas acerca de inscribirse en los cursos o en los programas y cuáles son los factores diferenciales o los beneficios de poderme inscribir dentro de sus cursos. Finalmente, conseguir leads calificados que impulsan la generación de leads que decantan en la venta de los cursos y programas. Porque la idea es que nos lleguen leads, pero resulta que me llegan 30 leads y ninguno lo convierto,
pues o el lead no es un lead calificado, porque resulta que, por ejemplo, no sé, eh, se encuentra, ya les expliqué que el instituto se encuentra aquí en Perú, pero resulta que me escriben personas que pues se encuentran, no sé, en Venezuela, en República Dominicana, como han mencionado acá. Entonces, eso obviamente no es un lead calificado, porque no es un lead que pueda venir y recibir las clases de forma presencial. De allí que aprendamos el valor diferencial de lo que es un lead calificado o no. Hablemos ahora del diagnóstico actual de la marca. Como les decía, ellos están bien posicionados en Facebook, tienen más de 42.000 seguidores, pero en Instagram llegan apenas a 2.942 seguidores. Y en el caso de YouTube, tiene 381 y TikTok 627, y ellos están tranquilos con TikTok porque además recién este mes, el mes en este caso la estrategia y los datos fueron sacados en septiembre, recién ese mes habían creado la plataforma, así que ellos consideraban que habían pasado menos de 12 días, porque fue los primeros de septiembre, y pues ya la plataforma había estado creciendo perfectamente. El estilo de comunicación que ellos vienen utilizando a nivel general, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, es informativo, descriptivo, persuasivo y narrativo. ¿Qué pasa en este tipo de comunicación? Que nosotros aquí deberíamos decirle, oye, pero le estás hablando a un público joven, y el público joven necesita que conectes con él. ¿Y cómo conecto yo con el público joven? Pues hablando su mismo idioma, siendo por supuesto mucho más amigable, utilizando incluso algunas jergas que suelen utilizar mucho los jóvenes, porque nosotros nos dirigimos a un público bastante joven, pues, y todo eso tenemos que cambiar. Hablamos de que las temáticas suelen ser bastante, pues, sosas o muy directas, porque solamente se dedican a la parte institucional, al promocional, al educativo, los eventos y algunos testimonios. Y si se dan cuenta, se repiten a lo largo de cada uno de las redes sociales. Incluso, si lo vamos a ver en YouTube, por ejemplo, disminuyen y más aún disminuyen en el caso de TikTok, porque no hablamos en la parte de TikTok, no hablamos de los promocionales. ¿Qué es lo que se recomienda? Que los promocionales, en el caso de TikTok, se trabajen netamente desde las campañas. ¿Cuáles campañas? Las campañas que hacemos en TikTok Ads. Veamos acá. Ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona público a público dentro de la marca. En el caso de Facebook, la marca se concentra en una comunidad entre 25 a 34 años. Incluso, como pueden ver allí, más del 61% son mujeres. Y podemos observar pues que es más fácil conectar con ellos y hablar un contenido que resuene con ellas. Pero también debemos de tratar de equilibrarlo, porque si no, pues por ejemplo, en el caso de el mismo cliente nos lo decía, el barista, suelen estudiarlo mucho los hombres, porque en la región particularmente donde ellos se encuentran, pues no es una carrera que suelen asociar con las mujeres. Hay un tema allí de estigmas, que no es lo que tenemos que hablar en este momento, pero sí, pues hay que trabajar esa parte para que puedan entender que ambos por igual pueden estudiar las carreras que buscan. Y la segmentación, como les decía, está de 25 a 34, un rango muy cercano de 35 a 44, pero es muy bajo, lo cual pues es muy común en este tipo de red social. ¿Por qué? Porque recordemos que Facebook va más dirigida a las personas mucho mayores. Entonces, en este caso es para personas interesadas en avanzar con sus carreras o incluso adquirir nuevas habilidades. Ese grupo que está entre 35 y 44 puede que ya tenga una profesión o ya pues esté graduada de otro tipo de oficio y solamente busca adquirir nuevas habilidades para poder desarrollarse en otro mercado y no quedarse apalancado en el que ya se encuentra. Todo eso es muy válido que lo podamos leer en este tipo de pues público. En el caso de Instagram tenemos que, pues igual, como lo vimos, hay un público de 25 a 34, pero fíjense ustedes como el de 18 a 24 es mucho más bajo en Facebook y crece en el caso de Instagram, manteniendo el de 25 a 34, pero el de 35 a 44 en Facebook era más alto y en el caso de Instagram baja. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que nuestra comunidad en Instagram es mucho más joven y por eso es importante que nosotros tengamos allí otro enfoque. Eso sí, veníamos de un 61% de mujeres, aquí nos encontramos un 59% de mujeres. Y pues ese grupo de 25 a 34 años son los que buscan consolidar su carrera profesional, los que buscan consolidar su carrera profesional sin duda alguna, porque ya ellos pues no tienen otra cosa, no tienen que ir buscando un enfoque de qué es lo que voy a estudiar, qué es lo que quiero estudiar, en qué me quiero graduar. Pero ese de 24, de 18 a 24, está considerando pues qué es lo que va a estudiar, porque son personas que recién quieren aprender algo, algún oficio o recién quieren estudiar una carrera profesional. Entonces a ellos también hay que hablarles de una forma totalmente distinta. Ahora veamos cómo funciona el público en YouTube y aquí vamos a ver un cambio totalmente pues contrario. Fíjense que más del 74%
en esta plataforma es hombre, totalmente contrario a lo que veníamos viendo en Facebook, en Instagram. Entonces quiere decir que aquí solamente el 25% son mujeres y que esto sugiere que el contenido actual tiene un mayor atractivo para los hombres, aun y cuando, ojo, el público, lo que ellos venían utilizando en videos en Facebook, en Instagram, son prácticamente los mismos que utilizan para YouTube, solo que en YouTube los dejan más largos. En Instagram y Facebook suelen acortarlos, pero en YouTube dejan el video completo. Entonces, sí hay allí algo que pues está pasando con la marca y que es necesario estudiarlo y sacarlo para poder decir por qué está presentándose particularmente este hecho. Fíjense que ustedes, que el YouTube sí sigue siendo una comunidad mucho más joven, de 18 a 24, y seguida por la de 35 a 44, pero en una porción muy menor. No es mucha la diferencia. Y finalmente, en el caso de TikTok, volvemos otra vez a caer en que más del 64% son mujeres, solo el 36% son hombres, y en cuanto al rango de las edades, nos constituimos por un rango de 18 a 24. ¿Por qué? Porque sabemos que TikTok es una plataforma netamente juvenil. Y allí la importancia de poder quedarnos con este tipo de pues, plataformas. Cuando hablamos de este tipo de públicos o cuando hablamos de este tipo de marcas. Ahora bien, ¿cuáles son las tendencias y consideraciones y oportunidades que nosotros tenemos en este mercado en particular? Bueno, vamos a hablar primero del contenido creado por el usuario o el UGC, que es la tendencia que impulsa la participación y autenticidad, que permite además a los propios usuarios realizar o elaborar esos contenidos que están relacionados a la marca y que los usuarios comparten de forma espontánea. Por eso se le conoce como UGC o contenido generado por el usuario. Incluso más del 90% de marketing ya han sugerido que este tipo de contenido es el de mayor credibilidad. ¿Y por qué pasa esto? Vamos a un ejemplo muy sencillo y pongámonos en el lugar de nosotros como compradores. Que resulta que nosotros cuando vemos una marca que tiene buenas referencias, que es pues los propios consumidores quienes hablan acerca de la marca, yo digo, es una marca que me funciona bien, es una marca que me gusta, es una marca que yo quiero consumir, es una marca confiable. Yo pues puedo creer en esta marca porque las personas están hablando bien de ella. Por eso es que es importante el famoso contenido generado por el usuario, sea o no, porque ustedes mismos o porque la marca ha decidido pagarle al consumidor para que realice el contenido, pero pues es un contenido que sí o sí me va a dar mayor credibilidad. Los influencers tendrán mayor autoridad en redes sociales. Esta es otra oportunidad y tendencia que nosotros para este tipo de estrategia y de cliente tenemos que aprovechar, porque la colaboración entre los influencers y marcas continúa siendo una estrategia poderosa y se destaca la importancia de los micro-influencers. Como sabemos, los influencers están determinados por micro, macro, nano influencers y de allí, pues, que vayan en crecimiento. Entonces, ¿qué pasa con los microinfluencers? Que son aquellos que conectan mejor con su comunidad. Incluso cuando nosotros, por ejemplo, generalmente cuando vamos a trabajar estrategias con influencers, nosotros tenemos que pedirle data al influencer y decirle, cuéntame, cómo funcionan tus contenidos. Entonces, él nos va a pasar data sobre sus historias, sobre sus reels, nos va a decir cuál es su engagement. Para los que no conocen el tema acerca del engagement, el engagement es ese ratio o sea, esa fórmula incluso que nosotros vamos a extraer simplemente de lo que son las interacciones entre el alcance por 100. Y ese resultado que me da, que lo tengo que sacar en un porcentaje, ese porcentaje me dice qué tan cercana es la comunidad o no al influencer. Esto va a depender de la cantidad de seguidores, esto va a depender de las reacciones, del alcance que estén teniendo sus contenidos. Allí hay un montón de elementos que nosotros tenemos que poder saber medir en el momento que nos entregan esos datos. Y aquí vamos otra vez. Podemos incluso preguntarle a la inteligencia artificial, tengo esta lista de influencers y estos son sus datos. ¿Cuál me recomiendas para poder trabajar con la marca que tiene estas características y que su público objetivo es este? De allí que nosotros pues consultemos con la inteligencia artificial y ella nos pueda decir, nos pueda dar algunas recomendaciones. El contenido de video es el rey y el video corto es el formato preferido. El contenido de video definitivamente es lo que mencionábamos hace un rato, los de poca duración en formato vertical y que se adapta a las pantallas de los móviles o la versión mobile, porque son los dispositivos donde los usuarios miran más los videos acompañados de subtítulos. Volvemos otra vez. Fíjense ustedes que esto es algo que tenemos que considerar muchísimo, sobre todo en temas de venta, porque si yo quiero vender, tengo que saber conectar con mi público. Los videos nos dicen, tenemos los primeros 5 segundos para captar a mi público objetivo cuando ve un video. Si en los primeros 5 segundos no lo capté, adiós. Va a pasar a empezar a scrollear o simplemente si es una historia,
salta y listo. Pero lo importante es que nosotros en esos 5 segundos, ¿y cómo lo captamos con esos 5 segundos? Con lo que mencioné en la clase pasada, los famosos hooks de entrada, que se los podemos solicitar a ChatGPT, y también existen diferentes marcas o incluso, por ejemplo, Vilma Núñez, que es una referente de marketing digital, también suele entregarnos este tipo de contenido y suele darnos incluso plantillas de esos hooks de entrada que ella pues suele trabajar en sus contenidos, por ejemplo. Entonces es muy importante que nosotros podamos mapearlos. Hablamos también del SEO en las redes sociales. El SEO, ya les expliqué, que es el Search Engine Optimization o la optimización en los motores de búsqueda, que lo hacemos para las páginas web. Seguramente lo han escuchado muchísimo, pero solo para las páginas web. Resulta que ahora Instagram está incluyendo dentro de sus funciones el SEO. ¿Y a qué va Instagram con el SEO? Bueno, aquí es que nosotros tenemos sí o sí que trabajar con algunos términos, con algunas palabras clave, con algunas frases de nicho. Ojo, cuando hablamos de frases de nicho, son frases, por ejemplo, en este caso, relacionadas al Instituto de Gastronomía, bartender, barista, cursos de parrillas, cursos de brasas, cursos de pescados y mariscos, que es otro curso que tienen. Todo esto es importante que nosotros podamos sí o sí mapearlo dentro de los términos de búsqueda, incluso de los hashtags. Ya lo mencioné la vez pasada. Antes usaba mucho el InstaLive, el InstaCool, el InstaGood, todo lo que empezara con Insta, y ya eso no funciona, no va con mi marca. El primer hashtag sí o sí tiene que ser el nombre de mi marca. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que mi hashtag de nicho, porque es el nombre de mi marca, se posicione en el primer lugar. Por ejemplo, hashtag ITEC. Todos los contenidos de IT tienen que ir allí con ese primer hashtag posicionado, porque si no, pues vamos a ir saliendo un poco de lo que debemos realmente considerar para la marca, para que además el público objetivo pueda asociarse o relacionarse con ello. Además, hablamos de autenticidad y calidad. Los usuarios, por supuesto, y pongámonos nuevamente en su lugar, valoran las experiencias humanas y esfuerzos creativos genuinos. Así que las marcas tienen sí o sí que apostar por una creatividad e ingenio que conecte a niveles emocionales con la audiencia. De allí que sea que los hagamos reír, que los hagamos llorar, que incluso les generemos hasta enojo, pues con ciertas frases, no con todo el video, por favor, con ciertas frases que pueden ser hasta incómodas para nuestro público objetivo, pero la idea es esa, que nosotros generemos un sentimiento para que podamos conectar efectivamente con los usuarios. Mucho cuidado pues con las emociones que generemos, porque como les mencioné aquí, podemos generar hasta enojo, pero pues un enojo que en el momento es así como una incomodidad y luego se ríen porque quizás entienden que es un chiste, o que puede ser algo incluso que lo usaron al doble sentido. Isley y Bexy levantaron la mano. ¿Quieren hacer alguna pregunta? O si quieren lo escriben, como se sientan más cómoda, no hay ningún problema. Si quieren hablar, pueden hablar, y si quieren hacer la pregunta por el chat, también es válido. En temas de contenido efímero, hablamos de las famosas historias. Ahora las historias ya no suelen ser lo que usábamos antes. ¿El SEO es un hashtag? No, lo mencioné en la clase pasada. El SEO no es un hashtag. El SEO es el Search Engine Optimization o la optimización en motores de búsqueda, que es un trabajo que se hace con palabras clave, con términos que tienen que ir incrustados dentro del texto que nosotros utilizamos para que puedan conectarse. Incluso, por allí lo mencioné anteriormente, utilizar a Google Analytics como una herramienta que me permita trabajar a mí dentro de la inteligencia artificial. O le vas a preguntar de frente a la inteligencia artificial, ¿cuáles son los términos de búsqueda o frases nicho que debo incluir dentro de mis contenidos para posicionarme en el SEO? Pero no es un hashtag. No confundan eso jamás con el SEO, porque estaríamos perdiendo gran parte de nuestro contenido, desperdiciándolo, tratando de ubicarlo con un hashtag. El hashtag es eso, un hashtag. Pero el trabajo de un SEO es un montón, porque requiere un montón de chamba, de investigación, de palabras clave, que van a ir asociadas allí al contenido, pero no es un hashtag. El contenido efímero, pues ya les decía que son las historias que se han convertido en una herramienta efectiva debido a su formato efímero, pero ahora, además, ya sabemos que solo duran 24 horas y podemos nosotros anclarlas a los destacados. Los destacados suelen ser bastante importantes porque nos van a permitir a nosotros decir dónde nos vamos a ubicar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los usuarios puedan estar más comprometidos y atentos a las historias. ¿Qué es lo recomendable? Ahora, pues las plataformas, sobre todo Instagram, nos da a nosotros la opción de poder agregar el corazoncito de tab, la rayita que lleva para que nosotras pues podamos ir avanzando, todo lo que nosotros nos pueda facilitar información para que las personas quieran jugar e interactuar con la marca. Las preguntas y respuestas, utilizar ahora nuestros avatars, todo ello nos va a funcionar perfectamente para crear un contenido efímero y funciona bastante bien.
cuando tenemos que tener en cuenta al SEO al hacer contenido o crear una página. A ver, te voy a explicar dos cositas y veamos un momentito. SEO, como ya les dije, es el Search Engine Optimization o los motores de búsqueda y lo que trata él es de posicionar o mejorar el sitio para que los buscadores puedan comprenderlo mejor. Es decir, para que los buscadores respondan a ese sitio. Y así como tú me lo has escrito, que es la palabra incluso SEO, ese SEO no está relacionado al SEO de motores de búsqueda, para que podamos aprender dos cosas, porque los dos los vamos a ver en temas de marketing. Este SEO quiere decir, o sea, en español significa como un director ejecutivo, como un director general, pero son las siglas de Chief Executive Officer específicamente, y pues que significa como un director ejecutivo o un director general. Son dos cosas diferentes. El SEO, que es SEO, y lo voy a escribir aquí en el chat, SEO es el que tiene que ver con los motores de búsqueda, o como está escrito acá en esta parte de la publicación, que decimos aquí que es SEO en las redes sociales, ese tipo de SEO. El SEO con C es el SEO que tiene que ver con un director. El SEO y la tasa de comercio se relacionan. La tasa de comercio, Bexi, me gustaría que hace referencia con la tasa de comercio, porque la tasa de comercio no es algo que se suele usar en marketing, a menos que me hables de la tasa de conversión, que quizás quisiste decirlo y quizás allí, si trabajabas con el teléfono, te cambió las letras. Pero el SEO es todo lo que tenga que ver con motores de búsqueda. Ajá, la tasa de conversión. Sí, la tasa de conversión tampoco se relaciona con el SEO. Sí, el SEO va a va a repercutir, mejor dicho, en la tasa de conversión. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Eh, Pensemos en una marca, venta de ropa. Venta de ropa vamos a ponerlo así. Quiero que no nos sirve. Heladería. Heladería a ver qué me sale. A ver, vamos a compartir esta pestaña. Mm, Fíjense ustedes, aquí yo acabo de colocar heladería en Lima. Entonces me sale de primera Pinberry y me dice aquí claramente patrocinado. Esto quiere decir que está trabajando pauta publicitaria o SEM, 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 que es el Search Engine. Y en este caso no es Optimization, sino Marketing. ¿Por qué? Porque ella va relacionada a todo lo que tenga que ver con pauta publicitaria. Ahora bien, ¿qué pudiera estar? Vamos a ver, miren que no me ha aparecido ninguna después de Pinberry, solo me aparece Click Avisor, que no es una heladería, me aparece el comercio, que no es una heladería, y me aparece helado de Lima, que es otra heladería, y me aparece su Instagram. ¿Qué quiere decir? Que helado de Lima puede estar trabajando dentro de su Instagram, lo que les acabo de decir, el SEO en redes sociales. ¿Por qué? Porque me aparece como en la parte orgánica y me aparece en los primeros lugares. De hecho, es la primera en temas orgánicos en aparecerme. Entonces, sí es importante que aprendamos la diferencia. ¿Cuándo se trabaja el SEO? Cuando él va enfocado a ubicarme en los primeros lugares de búsqueda sin que yo tenga que utilizar el SEM o la pauta publicitaria. La idea es que él pueda saber cuáles son las preguntas más comunes que hacen los clientes, qué es en las búsquedas que hacen, cómo las hacen, y me pueda ir insertando todas esas palabras clave dentro de su página para que yo pueda, una vez que entro aquí y busco con esas palabras clave, aparecer de primero sin que me aparezca el patrocinado, porque él no está pagando por pauta publicitaria. Él simplemente está pagando para que lo puedan pues ubicar en los primeros lugares. Me decían que no se veía. ¿No lo vieron? ¿No vieron la página? ¿No vieron cuando lo mostré? Ok, ya, sí, eso sí. Gracias. Sí, en este caso, pues además de eso, les decía acá que es importante, aquí nos dice un momentito Rafa, nos dice, SEO va asociado a los motores de búsqueda, pero ¿está asociado al posicionamiento de una página o también se usa para buscar contenido en TikTok o IG? Sí, Rafa, resulta que es lo que hago mención aquí, ahora el SEO también se usa en las redes sociales. Entonces sí es importante que nosotros podamos tener mapeado que dentro de las redes sociales sí o sí tenemos que poder hacer mención a las marcas y trabajar con esas keywords o nichos de marca o las palabras más relacionadas a mi sector para que me ubique en los primeros lugares de búsqueda. Por eso es importante. Ahora veamos un benchmark. ¿De qué va un benchmark? Benchmark, benchmarking o simplemente una comparativa con la competencia.
Estas son tres marcas. Esta primera que vemos aquí es la marca, pues vamos a írsela señalando por aquí. Esta primera es la marca para la cual estábamos trabajando. Y esta y esta son su competencia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que revisar cómo estamos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en comparación a la competencia, en el segundo lugar, esta es la que nos está llevando mucho más por encima. Y después estaría, esa es la primera, en temas de Facebook. Después podemos estar nosotros fácilmente porque tenemos 42.000 seguidores. Y en temas de Instagram también, porque allí vamos. Incluso si se dan cuenta, ahora bien, en temas de LinkedIn nosotros no estamos bien posicionados, pero resulta que LinkedIn solamente lo usan 3. Y bueno, sin embargo, podríamos ser el segundo tranquilamente. Y en el caso de TikTok, sí estamos muy por debajo, pero fíjense que nuestra competencia directa, que es la segunda, tampoco se está enfocando en TikTok. Y cuando le preguntamos al cliente qué pasó aquí y hacemos la investigación de mercado, es porque en este caso, esa región donde ellos están ubicados no usan mucho TikTok. Son más un público de utilizar Facebook e Instagram. Por eso incluso ellos en este caso no siguieron trabajando con LinkedIn, TikTok lo abrieron recientemente y YouTube sí es un canal que mantienen abierto, porque es el que mejor está funcionando dentro de todo. El estilo de comunicación se mantiene incluso casi todos igual, si se dan cuenta, las temáticas también, y en temas de página web también van a ver que hay un diseño bastante limpio, bastante organizado. Ah, y ustedes preguntarán, ¿y por qué tenemos que considerar la página web dentro de los activos sociales? La página web es un activo digital. De hecho, es el principal activo digital porque es el único del cual nosotros somos dueños. Cuando nosotros tenemos una página web, la página web es mía porque yo compro mi hosting, porque yo he comprado todo lo que tenga que ver con ello y he pagado para que la tenga. El día que se caiga mi página web se va a caer porque yo no he pagado el servidor, porque en todo caso el hosting lo pago anual, pues no lo pagué. Pero las redes sociales ya sabemos que, bueno, pertenecen a Mark Zuckerberg, por ejemplo. Entonces, y así, pues vamos viendo, por ejemplo, en el caso de X, a Elon Musk, entonces si ellos deciden hacer un cambio en las redes sociales, ese cambio va a repercutir en mí. Pero cuando yo pago mi página web es mía. Ese es mi primer bien digital y es un bien que definitivamente tenemos que cuidar muchísimo, en el cual, por cierto, aplicamos SEO a todo lo que da y el SEO pues nos va a ayudar muchísimo a posicionarnos de primero. Sí o sí, el SEO es algo que nos ayuda un montón y que en la actualidad la inteligencia artificial ayuda muchísimo a mejorar. Incluso, pues hemos particularmente con clientes se han trabajado estrategias de SEO que han funcionado mejor y hemos hecho las pruebas de que una persona que hace su trabajo SEO como generalmente lo desarrolla y le pedimos ayuda a que también lo haga con la inteligencia artificial. La misma persona lo hace con inteligencia artificial y resulta que el mejor resultado se obtiene cuando trabaja con la inteligencia artificial. Entonces sí o sí hay un trabajo allí que nosotros no podemos dejar de lado. Que esto no quiere decir que la inteligencia artificial va a sustituir el trabajo de esa persona que está haciendo SEO. No, lo va a complementar, incluso le va a permitir, como ya lo vimos, que haga un trabajo mucho más rápido, mucho más efectivo y pues le quite incluso menos tiempo. Aquí vamos a ver un poco de cuáles eran las competencias y nosotros ponemos el print. Incluso aquí no está la marca y no está una de las competencias, pero a nivel general es como lo mapeamos. Podemos ver, pues, incluso hacemos una revisión de cómo están buscando visualmente, de cómo lucen, cuáles son los formatos que más usan, si replican contenido en Instagram o Facebook, en TikTok. Todo eso nosotros lo vamos a desglosar dentro de la estrategia. Y aquí decimos, por ejemplo, finalmente, ¿a dónde vamos? Entonces nosotros le decimos al cliente que las redes sociales a impactar son, la principal va a ser Instagram y vamos a replicar contenido en TikTok, Facebook y YouTube Shorts. TikTok, Facebook y YouTube Shorts para videos. En el caso de Facebook particularmente, incluso nos vamos a quedar con la parte comercial. ¿Por qué? Porque ustedes pueden entrar a Facebook actualmente y resulta que ahora en Facebook nosotros llegamos y podemos agarrar y pues simplemente decir que ahora la parte más comercial la vamos a ver allí. Incluso les va a pasar que ustedes pueden entrar a muchísimas marcas en las que van a encontrar toda la parte de branding y promocional dentro de Instagram, pero lo que tenga que ver con precios específicamente no lo van a ver allí, lo van a ver únicamente en Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook nos permite hacer eso. Ya las marcas o ya nosotros como usuarios no queremos que nos invadan con venta, 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 venta. Entonces, pero ¿cómo me invaden con venta? Cuando me dicen, por ejemplo, una agencia de viajes, que cuáles son los mejores beneficios de viajar con mi agencia. O resulta que me dice también los 3 mejores tips para comprar un boleto. Y resulta que el último tip tiene que ver con que yo entre a su página web y compre el boleto. Eso es una venta indirecta.
Es lo que llaman incluso en venta consultiva el vender sin vender. Y de allí que sea importante, y ojo, a todos los que pues, puedan tener su emprendimiento y estén trabajando temas de venta, los invito a que revisen la parte de venta consultiva, en la parte de inteligencia artificial o porque bien busquen artículos referente a ello, que los va, perdón, que los va a ayudar muchísimo allí. Ahora aquí sigamos. Vamos a ver ahora cómo es que se van a ver los ejes temáticos de esta marca. Y esto lo podemos sacar obviamente con inteligencia artificial. Ahorita vamos a ver un ejemplo. En este caso, nos vamos a basar en los objetivos del modelo AIDA, que es atención, como ven aquí, atención, interés, luego viene la parte de deseo y acción. Así funciona el modelo. ¿Cuáles son las categorías? La categoría de atención va enfocada con la parte de entretenimiento. Y es que describimos que vamos a generar un contenido dinámico, visual y viral que atraiga a la audiencia joven y genere, pues, interacciones, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque esta es la primera etapa. Y aquí vamos a hablar de efemérides, trends, sorteos, datos curiosos, perdón, trivias y quiz, incluso en historias. Las trivias se pueden trabajar en historias, en reels e incluso en carruseles. ¿Para qué? Para que la gente pueda participar. En la segunda etapa de interés vamos a educar a través de, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a proveer conocimiento técnico y mostrar la calidad de los cursos y la formación que ofrece la marca. En este caso hablamos de noticias y novedades, consejos y recomendaciones, vamos a dar datos curiosos, vamos a hablar de las categorías del servicio y por supuesto mantenemos los quiz en historias, pero en este caso ya los quiz en historias no van dedicados a la parte de entretenimiento, van dedicados a la parte de educación y de educación directamente de la marca. Y finalmente llegamos a las etapas de deseo y acción. En la etapa de deseo es muy importante que nosotros vayamos a buscar inspirar. ¿A qué vamos con la parte de inspirar? Bueno, a que las personas se inspiren en ese contenido que están viendo para que quieran venir y trabajar conmigo o quieran venir e inscribirse conmigo, quieran venir y visitar mi tienda de ropa. Esa es la parte que queremos trabajar. Entonces, de aquí despertar el deseo de inscribirse a los cursos, temas, pues todo lo que tenga que ver con testimonios, incluso las partes de empleabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de que los más del, no sé, 80% de los alumnos que se gradúa en nuestro instituto consigue empleo en el primer año de graduado, pues quiere decir que hay un alto nivel de empleabilidad. Entonces, de allí que sea importante. E incluso los logros institucionales. Hablamos también de traslados, de que, pues, no sé, el 30% de los alumnos que estudiaban en otro instituto decide trasladarse al nuestro. Ojo, quiere decir que se abandonaron el resto de los institutos es porque nosotros estamos trabajando mejor. Esa parte también es importante considerar. Y finalmente la etapa de acción. La etapa de acción es la que tiene que ver con la fase de convencer, que la parte de conversión. Aquí vamos de frente a la venta, que son los protocolos de inscripción, hablamos de los servicios, de las tutorías, los asesoramientos, las prácticas profesionales en el restaurante, que es como la ventaja competitiva, porque es el único instituto con restaurante, como ya se los mencioné. Y por supuesto la parte de tarifas, promociones, las publicaciones claras sobre precios, becas, descuentos. Esa parte es directa. Aquí me voy a saltar la parte de gráficas, del planeamiento gráfico, que es cuando ya presentamos la gráfica lista, cómo se vería el lineamiento gráfico, cuáles son los colores que van a utilizar, por qué van a utilizar en los colores. Acuérdense que existe la psicología del color y por qué trabajamos los colores con determinadas marcas. Esa parte me la voy a saltar porque implica pues que obviamente puedan encontrar cuál es la marca. Y aquí, finalmente, en nuestro plan de medios vamos a trabajar que los objetivos de negocio son incrementar seguidores y engagement, como ya lo dijimos al inicio, generar recordación y posicionamiento dentro del mercado, que es recordación y posicionamiento, que las personas vean el anuncio y se acuerden de que, este es el instituto fulanito de tal, y yo sé que me puedo estudiar o inscribirme con ellos. Y finalmente, pues generar e incrementar la cantidad de mensajes y leads. Y van a ir en las etapas de awareness, que es la etapa de reconocimiento, la etapa de consideración y la etapa de conversión, que es el funnel de ventas. En las primeras dos etapas vamos a utilizar tácticas digitales y en este caso que van anuncios dirigidos a un always on digital. Un always on son campañas que se mantienen siempre encendidas, eso significa always on es siempre encendido, que es una campaña que nunca se va a pagar. ¿Por qué? Porque resulta que mensualmente nosotros invertimos $400 para pues tener una campaña activa de conversión. Pero tenemos, por ejemplo, no sé, mensualmente $100 que pues se trabajan solamente para alcance, para posicionamiento, reconocimiento. Ese es un always on. Esta campaña nunca se va a pagar porque yo necesito que las personas siempre me estén recordando. Entonces, de allí, pues nosotros podamos en esta parte trabajar la estrategia orientada a comunicar qué es la marca, su propuesta de valor,
restaurante, escuela y por supuesto los convenios internacionales. Y finalmente, en la parte de conversión, es ya una campaña mucho más táctica y va con la comunicación de por qué tomar el curso o programa, especialmente en la parte de especialistas en gastronomía, que ya les dije que es el fuerte de la marca. De allí que pues así se desarrolle todo el tema de la estrategia de marketing. Entonces veamos acá. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos a pasar de todas maneras. Ahora, ustedes me dirán, ¿y cómo desarrollo yo esa estrategia de marketing digital? Para los que no ingresaron la clase pasada, de hecho aquí está, a ver, ya va, aquí tengo el ejercicio, espero que les haya servido. Coméntenme si incluso los que ingresaron a la clase pasada pudieron usar el enlace. Ahí se los voy a dejar para los que no ingresaron, que algunos mencionaron allí que no habían ingresado, pueden ingresar a ese enlace. Y ese fue el ejercicio que hicimos la clase pasada con los prompts que debemos usar para ChatGPT. Entonces vamos a usar ese mismo, además, el día de hoy, para que nosotros podamos trabajar la parte de cómo hacer la estrategia. Ahora la están viendo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo? Sí, ahora sí se ve la parte de ChatGPT. Para ponerlos en contexto en líneas generales a los que no habían ingresado a la clase pasada. Nosotros aquí, pues, estábamos hablando de un crucero del Amazonas. Le buscamos en internet, escogimos un crucero y pues aquí empezamos a preguntarle a ChatGPT sobre él. Entonces le dijimos que nosotros necesitábamos que él actuara como su content manager para redes sociales en Instagram y Facebook. Le pedíamos que qué información debía proporcionarnos. Entonces él aquí en líneas generales pues nos daba esta información. Entonces yo le decía y él me hacía preguntas. Una vez que él me hacía esas preguntas, yo llegué, le respondí las preguntas y él me dio aquí una parte de lo que él podía hacer por mí. Le dije incluso que ya estás listo para comenzar a generar información para la marca o necesitas algún otro dato. Él me dio otro tipo de datos. Le respondí las preguntas y con eso él empezó a generarme incluso acá ya unos temas, incluso me decía el formato que yo debía utilizar, el texto y el call to action. Ahora, veamos hoy cómo él puede para esta misma marca, le vamos a pedir que nos haga una estrategia. Necesito que desarrolles una estrategia para la marca considerando, vamos a pedirle acá, que nos considere estos elementos fundamentales, como los antecedentes de marca, considerando antecedentes del rubro. Vamos a pedirle que nos diga los objetivos digitales, eh, que nos haga un diagnóstico actual de la marca. Vamos a pedirle que además nos agreguen tendencias del mercado de turismo, benchmark, eh, y ejes temáticos y, y definidos. Ahora, entonces, basado en la información que tienes, haz una búsqueda exhaustiva, exhaustiva en Internet, contrastando con fuentes reales y dignas y desarrolla, vamos a ponerle de frente, una estrategia de marketing digital para la marca, considerando que los objetivos digitales. Necesito que me entregues un cuadro desglosado para cada punto.
Veamos qué nos va a generar. Si tienen alguna pregunta mientras ella va haciendo el trabajo, me lo van consultando por el chat para poder ir respondiendo. Fíjense que aquí, allí lo va a generar. Mientras tanto, Rafa nos pregunta, si cambio el nombre de mi fanpage, pierdo el engagement obtenido hasta la fecha. No pierdes nada. Cambiar el nombre no te hace perder absolutamente nada de data, solo que tú tendrías que, ahí estás trabajando un rebranding. Y si tú vas a hacer un rebranding, lo ideal es que tú le anuncies a tu público que pues estás trabajando en un cambio. Juegues a la expectativa. Incluso puedas hacer, agregar quiz en historias, agregar contenido que, que le permita a tu audiencia interactuar contigo, claro, antes de cambiarlo, para que ellos vayan sabiendo qué es lo que se viene. Entonces, incluso le vayas como lanzando pistas, le vas dando datos para que ellos, ojo, ¿por qué? Porque puede que en algún momento, por ejemplo, yo estoy siguiendo la página de Rafa y de repente no me dice Rafa, sino que me dice, no sé, eh, no sé, me meto aquí la marca, Intel. Entonces yo digo, Intel, yo no sigo esa marca, no, yo no conozco esa marca, eso debe ser un error. Entonces, pum, la dejo de seguir y puedes empezar a perder seguidores. Incluso es normal si al inicio, cuando cambies el nombre, puedas empezar a perder seguidores, pero es por esto, porque no hay un reconocimiento total acerca de la marca. Listo, terminó de generar todo. Veamos qué nos ha dicho ChatGPT acerca de eso. Nos dice que para la estrategia de marketing digital para turismo en el Amazonas. En los antecedentes del rubro nos dice que el turismo en el Amazonas está en crecimiento, impulsado por una demanda de experiencias sostenibles y auténticas. Actualmente, el 70% de los viajeros prefieren opciones de turismo sostenible, lo que posiciona el Amazonas como un destino atractivo. Las experiencias inmersivas y personalizadas también son una tendencia. Cuando hablamos de inmersivas es justamente eso, vamos a meternos, a quedar allí dentro de la selva como tal o del Amazonas para que yo pueda pues quedarme dentro de ello y poder disfrutar de la experiencia que me brinda. También es una tendencia, aumentando la demanda de opciones que conecten con la naturaleza y respeten las comunidades locales. Incluso, pues revisando, porque como les mencioné la vez pasada, trabajamos con la marca competencia de justamente esta que estamos viendo, pues ellos actualmente incluso tienen una parte donde ahora trabajan con realidad aumentada. La realidad aumentada es porque ellos tienen dispositivos preparados o si, por ejemplo, yo quiero usar mi propio dispositivo como turista, ellos me descargan una app que me va a permitir a mí colocar, pues simplemente estando dentro de una de las habitaciones, poner la app y ella me va a llevar a un determinado lugar dentro de todo el recorrido que ella hace y me va a colocar como si yo estuviese ahí hablando. Entonces me da una experiencia mucho más personalizada, mucho más profunda. Aquí nos dice, búscame como una lista, Ricardo dice, buenas noches Ricardo. ¿Puede brindarnos animaciones 2D o 3D o ejemplos ilustrativos del contenido que uno requiera para su página de Facebook o mejorar mi contenido? Sí. Y el sábado vamos a ver eso. Así que no me puedo adelantar, Ricardo, porque vamos a trabajar con ChatGPT y con las herramientas de contenido, las que nos permiten hacer creación de contenido incluso con inteligencia artificial, de cómo podemos nosotros mejorar los contenidos a través de eso. Y allí va un poco. Pronto le cambiará. Entonces, de allí, pues, que podamos ver eso. Ahora bien, en este mismo, el mismo ChatGPT nos lanza los objetivos digitales y nos dice que primero, incrementar la visibilidad de la marca en LinkedIn y otras redes sociales clave. ¿Por qué nos lleva a LinkedIn? Porque recordemos que al final justo le estábamos diciendo que nosotros queríamos conectar también con empresas y con agencias de viaje. ¿Y dónde vamos a poder conectar con esas empresas y con las agencias de viaje? Pues definitivamente en LinkedIn. ¿Por qué? Porque LinkedIn es una red sumamente profesional. Incluso a todos les recomiendo que si no tienen un perfil en LinkedIn, por favor lo vayan creando y pues utilicen inteligencia artificial para mejorar sus perfiles, que les va a ayudar muchísimo, créanme, a poder mejorar en cualquier emprendimiento o en todo lo que estén buscando. LinkedIn es una red que permite, pues que nos permite ver un poco más allá del enfoque de lo que es Instagram o Facebook. Es una red mucho más profesional. Entonces allí consumimos un contenido que pues nos ayuda muchísimo en cualquier trabajo que estén realizando y desarrollando. Gracias a ti, Ricardo. Aumentar las consultas y reservas provenientes de empresas y agencias de viaje en un 20% en 6 meses. Buen punto. Ese es uno de los objetivos digitales que tiene planteada la marca. Y además me gusta muchísimo porque nos lo da en porcentaje. En un 20%. En 20% él necesita que se aumenten las consultas y reservas provenientes del canal digital,
porque ojo, esto es solamente el canal digital. Generar 100% de engagement con contenido educativo sobre turismo responsable. Cuando decimos 100% de engagement, ¿a qué hacemos referencia? A que sí, pues por ejemplo, en la actualidad quizás su engagement, no sé, es de 0.8%, pues nosotros podamos llevarlo al 8% en el caso de Instagram, que es el ratio pues que admite la plataforma, porque cada plataforma tiene un ratio de engagement diferente. Además nos dice que otro de los objetivos digitales es incentivar colaboraciones estratégicas y cross-marketing, que es pues el marketing cruzado, con agencias de viajes ecológicas y empresas interesadas en programas team building, que son los programas pues de crecimiento de equipos para empresas. Entonces, allí pues está trabajando unos objetivos bastante puntuales y completos y concretos que definitivamente sí se pueden utilizar para la marca. Nos dice también que actualmente la marca necesita un fortalecimiento en canales digitales clave para captar agencias y empresas. Quiere decir que ella no le está hablando a ese sector. A pesar de tener una presencia en redes, se requiere optimizar el contenido para la audiencia B2B y aprovechar las tendencias de personalización, automatización y uso de videos cortos, los Reels. LinkedIn es subutilizado. La marca debe aprovechar su potencial en esta red para generar credibilidad y alcanzar objetivos. Vean que nos está dando un diagnóstico bastante preciso, que nosotros fácilmente podemos entregárselo a un cliente, o al cliente, mejor dicho. En las tendencias de mercado nos dice el marketing de contenido móvil. Vamos otra vez. El 70% de los viajeros usan móviles para explorar opciones de viaje. El contenido debe ser optimizado para móviles y enfocados en formatos de fácil consumo, como videos cortos o imágenes atractivas. Aquí incluso nosotros podemos, lo único que tenemos que hacer es, y yo les recomendaría, confirmen que este dato sea real. Que estoy segura que sí, quizás es hasta un poco más. En la sostenibilidad, un 62% de las agencias priorizan destinos que reflejen prácticas sostenibles. Resaltar certificaciones y prácticas ecológicas atrae a estos clientes. Y finalmente nos dice la personalización y la IA. Personalizar la experiencia del cliente con IA permite responder a sus necesidades en tiempo real, que nos está diciendo que quizás aquí la marca no está realizando, por ejemplo, algunas buenas respuestas en tiempo real para los usuarios. Para esto, por ejemplo, no sé, entramos a sus redes sociales y podemos ver que quizás hay unos mensajes que no responden. Entonces, es de allí que permitan, pues, a través de la inteligencia artificial, automatizar esa respuesta para que puedan llegar a ella. Y finalmente nos dice que en su benchmark tenemos a Loche Amazonía, incluye contenido educativo sobre la fauna y culturas locales, además de destacarse por tour guiados por expertos. Nos dice que tienen a Amazon Ecotours y utilizan campañas de retargeting y contenido de video 360 en redes para mostrar una inmersión en la selva. Fíjense ustedes, la inmersión en la selva, que es justamente a lo que yo les hacía mención, a que las personas, sin tener que visitar la selva, a través de un video puedan meterse en ese video y que aparezca como que yo sienta que estoy dentro de la selva, que soy yo la que camina entre los árboles, no sé, pues, y puede vivir la experiencia solamente al ingresar a un video. Las agencias digitales sostenibles, que son la colaborar con influencers de ecoturismo, lo cual fomenta la visualización de experiencias auténticas. Aquí nos hace una pregunta. El marketing digital trae resultados rápidos, depende del contenido orgánico o de los seguidores. Bexi, en la actualidad, el marketing digital para que traiga contenido rápido tiene que tener inversión. Si es desde la parte orgánica, no vas a poder avanzar mucho, a menos de que trabajes con videos viralizables que pues te permitan captar audiencia y captar, por supuesto, posibles clientes de forma mucho más rápida. Pero de forma orgánica, o sea, que tú me digas que vas a publicar, no sé, 3, 4 diarios, si quieres, contenidos, es un poco complicado. Incluso el crecimiento puede ser un poco lento. Casi siempre tiene que haber una inversión detrás. Así sea mínima, tiene que haber una inversión detrás. Finalmente, él nos dice que los ejes temáticos están enfocados en turismo responsable para mostrar el compromiso de la marca con el medio ambiente, respetando la biodiversidad y las comunidades indígenas, experiencias únicas y team building para enfatizar actividades grupales, exploración guiada y oportunidades en desarrollo personal. Yo, particularmente aquí, dividiría esto en dos. Experiencias únicas para pues todas esas exploraciones que son guiadas, todo el tema de desarrollo personal. Y aparte, un eje temático sería el team building, que enfatice netamente las actividades grupales. No tienen que ver con las experiencias únicas, porque las experiencias únicas podemos ofrecerlas para un team building, pero también para personas que quieran viajar solas, o para parejas, o para un grupo de amigos que quieren viajar a conocer el Amazonas. Entonces, yo no uniría las experiencias únicas y el team building. Yo, por ejemplo, en particular ese eje temático lo divido en dos. Entonces, contenido educativo sobre biodiversidad y cultura local. Aquí también lo divido en dos. Aquí agrego un eje temático para biodiversidad y un eje temático para cultura local. ¿Por qué sí? ¿Qué sí puedo hacer? Incluir datos curiosos, testimonios de viajeros, ayudando a agencias y empresas a visualizar el valor agregado para sus clientes y colaboradores a través de la biodiversidad,
todo lo que tenga que ver con fauna y flora, y a través de la cultura local, porque generalmente ellos tienen acceso a pues las personas autóctonas de la zona que pues incluso hacen rituales acerca del Amazonas y todo eso, pues entonces allí también yo dividí ese eje temático en dos, uno en biodiversidad y otro en cultura local. Por eso es que la herramienta de inteligencia artificial, como ustedes pueden ver, ella nos desglosa y nosotros podemos pedirle aún más. Por ejemplo, incluso aquí podemos decirle, necesito que los ejes temáticos los dividas en el panel de ventas. De conocimiento, consideración y conversión. Necesito que los ejes temáticos los dividan de manera. A ver qué nos dice. Fíjense que aquí empieza a trabajar, ¿ven? Y me empieza a dar un poco más, incluso un poco más similar a la estrategia que les mostré ahorita. Ella aquí, por ejemplo, nos va a decir reconocimiento, aumentar la visibilidad de la marca y atraer la atención del público objetivo, agencias, empresas, viajeros internacionales. Y los ejes temáticos son turismo responsable y sostenibilidad, datos curiosos de la Amazonía y experiencias de la naturaleza. Fíjense que aquí me las va desglosando un poco más. Fíjense que incluso hizo algo que yo pues le había mencionado que podría hacer, que era consideración y nos lo dividió en beneficios del team building en la naturaleza, cultura local y experiencias inmersivas, y aquí otra vez vuelvo, yo cultura local lo pongo en uno y experiencia inmersiva lo pongo en otro. Y facts sobre el viaje, que es responder dudas comunes con carruseles o videos. Incluso ahora se usa mucho que hay un sticker que parece que fuera que me enviaron un mensaje directo haciéndome una pregunta y yo pongo, los usuarios siempre me consultan por esto. Nadie me consulta por eso, pero yo lo estoy colocando para generar contenido, es una práctica. Entonces, de allí que funcione para el FAT. Y finalmente, en la etapa de conversión, que son las ofertas exclusivas por temporada, testimonios de viajeros y review, y la reserva anticipada con beneficio. Y así es como nosotros con la inteligencia artificial podemos definitivamente generar estrategias para poder, pues, en este caso, generar otro tipo de contenidos que nos acerquen mucho más a la marca. Y con eso, pues, hemos finalizado nuestra clase del día de hoy. Ya nos veremos el sábado, donde vamos a hablar justamente allí de la consulta que me hicieron, la creación de imágenes para, bueno, en este caso, a través de la inteligencia artificial. Y para Isley y María Alejandra, un saludo enorme, un abrazo. Pues no soy de Barquisimeto, incluso yo soy de Carora, así que estábamos allí súper cerquita. Un abrazo. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta clase del día de hoy, así que pues nos estaremos viendo el sábado. ¿Estás por allí?